La modernidad es aquel periodo en que transcurren nuestras vidas, es aquel periodo contemporáneo que nació hace más de un par de siglos atrás, y que en general los sectores que dominan el discurso, que dominan esta situación, lo definen como un sector de paz, como un momento de la historia de paz, de orden, de estabilidad, ¿sí? Porque uno de sus principios rectores, se supone, que es la vida en democracia. Pero sin embargo, la modernidad, como todo gran proceso de la historia, para su nacimiento tuvo momentos de fuerte convulsión. Y son partícipes de ese origen una serie de procesos revolucionarios y una serie de transformaciones que generaron la condición para generar esos procesos revolucionarios. En general se entiende que los dos grandes procesos revolucionarios que dan origen a la modernidad son la revolución en Países Bajos y la revolución en Inglaterra, ¿sí? Previo a lo que sería el ícono de conformación de la modernidad, donde se ponen, digamos, las bases fundamentales que persisten hasta hoy, que es la Revolución Francesa. Bien, hoy vamos a ver entonces estas condiciones de posibilidad, estos cambios graduales en las condiciones sociales, políticas, ideológicas que que posibilitaron o que generaron la necesidad de estos procesos revolucionarios en términos de conflictos, conflictos físicos, con violencia física entre distintos sectores, aquel sector que era dominante o aquellos sectores que eran dominantes y que iban perdiendo hegemonía frente a los nuevos sectores que son los artífices de esta modernidad. En general, una definición muy simple, pero absolutamente necesaria para entender la modernidad y para entender el conflicto de origen en la modernidad es el enfrentamiento existente entre clases, claramente, ¿no? Clases sociales dominantes del sistema medieval son reemplazadas por las nuevas clases características de la modernidad. Por esto entendemos fundamentalmente por el feudalismo la nobleza y el campesinado, y como característicos de la modernidad, burguesía y proletariado. ¿Sí? Esto es para decirlo en un esquema sencillo, pero es el esquema que explica esta gran confrontación, esta dialéctica de clases, ¿no? Cada una de estas clases va a tener un montón de fracciones, un montón de variantes, de situaciones diferentes, pero todas remiten a estas contradicciones esenciales. Ahora bien, previo a la modernidad se conforma un momento, veníamos de largo, estamos hablando de la modernidad nace en Europa, ¿sí? Nos guste o no nos guste, Europa, a partir de Europa es que se conforma todo el mundo moderno en el cual vivimos hoy. Y ahí entra luego la conflictividad y la puja entre la civilización europea y el resto de las civilizaciones y pueblos del mundo, ¿no? En la expansión que hacen los europeos por esta nueva situación, por esta nueva organización social. Europa veníamos de un largo periodo feudal con una serie muy diversa y muy numerosa de pequeños territorios dominados por esta nobleza feudal en la cual el campesino trabajaba fundamentalmente para abastecer y para enriquecer a la nobleza feudal. La modernidad se caracteriza por el Estado-Nación como organización política por antonomasia. Bueno, hay un periodo de transición previo a la conformación de ese Estado-Nación, que es lo que se llama el absolutismo, ¿sí? Que el absolutismo es básicamente la concentración de poder, un poder disperso en una miríada de señores feudales, que cada uno de ellos manejaba un relativamente pequeño territorio en disputa permanente entre sí, entre todos, a
la definición de un Estado-nación, es decir, un territorio y una organización política por encima, supra esos territorios feudales que terminan conformando lo que son las naciones europeas modernas, ¿sí? Francia, Inglaterra y Países Bajos van a ser los primeros que se conforman en este periodo del absolutismo, en un periodo previo a la organización, toda la organización característica de la modernidad, un absolutismo que es el último momento del antiguo régimen. ¿Sí? De lo que se llama esto del antiguo régimen coincide con esto que se llama absolutismo, es que va aproximadamente desde finales de 1400 hasta finales del 1700. ¿Sí? El absolutismo se entiende como un régimen político. Aquí vemos la corona, porque el jefe de Estado característico es el rey, el soberano va a ser el monarca, el rey, ¿no? El poder político del gobernante y aparece como que no estuviera sujeto a ninguna limitación institucional. Tiene un poder absoluto, de ahí lo de absolutismo. Salvo la ley divina, ¿sí? Estamos viviendo momentos fuertemente religiosos, todo el medioevo dominado por la religión, ¿no? Es un poder único desde el punto de vista formal, indivisible, inalienable e intrascendente. Es decir, es el poder absoluto del soberano, del monarca. Todos están debajo del rey del último periodo medieval, de lo que se llamó el antiguo régimen. ¿Sí? Todos los poderes del Estado no estaban por encima del monarca, de la monarquía, sino que estaban por debajo de la monarquía, lo que implica la identificación de la persona del rey absoluto con el propio Estado. ¿Sí? El ícono característico va a ser Luis XIV, que es lo que va a decir el Estado soy yo, ¿no? Luis XIV, rey francés de 1643, que gobernó de 1643 a 1715. ¿Sí? Ahora bien, algunos pueden decir, bueno, este era un totalitarismo. El totalitarismo es un término que se reserva para un estado de poder concentrado, pero ya en el momento de la modernidad. Y hay una serie de diferencias entre el absolutismo y el totalitarismo. En el totalitarismo, el poder se concentra en el Estado como organización, ¿sí? No en esa persona indiscutida. Más allá de que hay una persona que es líder por encima de todo, pero ya hay un Estado como organización, y esto es lo que vamos a ver cómo se conforma, ya constituido. ¿Sí? Y este señor, este sujeto que asume ese poder totalitario, no destruye el Estado. ¿Sí? Y en general, este Estado está vinculado a la hegemonía de un partido político. ¿Sí? Entonces hay como mínimo dos mediaciones, un Estado y un partido político. El absolutismo, nada, era el monarca y no había nada más. El Estado estaba por debajo de él, el Estado dependía de él, el Estado lo conformaba y lo regía el monarca. Igualmente, se suponía que el monarca, que la monarquía tenía que gobernar en términos de una racionalidad y un beneficio del pueblo, ¿sí? Pero, digo, como no había ningún órgano de control, era muy difícil definir si esto se cumplía o no se cumplía. Había un principio que se llamaba el de legibus solutus, que quiere decir que el príncipe no está sujeto por la ley. ¿Sí? Porque la ley es el propio príncipe, es el propio monarca, entonces la ley no lo sujeta al monarca. ¿Sí? Y podemos hablar de un poder supremo y absoluto del príncipe, del monarca, en contraposición a un poder ordinario de los nobles. ¿Sí? La nobleza pasa a estar subordinada por este esquema de la monarquía, de este poder absoluto. ¿Sí?
el poder del monarca estaba imbuido de derechos, pero no de deberes. Esto, digo, completa la idea que veníamos diciendo. Y como decíamos, a pesar de todo esto, la autoridad del rey se suponía que estaba sujeta a la razón y justificada en último extremo por el bien común. El absolutismo se caracteriza por la concentración de poderes, y por eso decíamos que el Estado está por debajo de la monarquía, y no hay un Estado como lo conocemos en la modernidad característicamente conformado, sino que va a ser el periodo de transición. Es decir, en el absolutismo no hay división de poderes, como sí lo va a definir después la monarquía limitada propia de las primeras revoluciones liberales. ¿Sí? Estas monarquías parlamentarias, muy característicos de este proceso en la Revolución Inglesa, que vamos a ver en un próximo video. Pero esto es importante de ver, ¿no? No hay división de poderes en este Estado absolutista, en este poder, en esta organización política absolutista. ¿Sí? Esto es lo que decíamos, por eso es esta diferenciación también con el totalitarismo moderno. Y el poder sí tiene un carácter divino. ¿Sí? Hay una teoría del poder divino, el poder del monarca absoluto deviene de Dios. ¿Sí? Por eso se lo llama también absolutismo teológico. ¿Sí? Esto es muy claro, porque todavía estábamos regidos por la regla esta principal, fundamental, de la religión como enmarcamiento, direccionalidad fundamental de la sociedad. Estamos hablando del periodo inmediatamente previo a la Ilustración, digamos. La Ilustración se va a dar en el marco del absolutismo y es lo que termina de derrocar ideológicamente los principios que sostienen a toda la sociedad feudal y a todo el antiguo régimen. Veíamos una sociedad dividida en clases y estamentos muy estandarizada y muy rígida, ¿sí? En donde había sectores en los cuales no era posible, había clases y estamentos en los cuales no era posible ninguna movilidad social de uno hacia otro, ¿sí? Porque había reglas consuetudinarias que impedían este pasaje y reglas de la organización social que impedían este pasaje. En la modernidad esto se elimina y básicamente lo que va a definir es la situación, la condición en el proceso de las relaciones sociales de producción, ¿sí? Es muy difícil pasar de uno a otro, pero no hay ningún impedimento ni legal, ni de costumbres, ni de prácticas que lo impida en la modernidad. El que nacía campesino en el periodo medieval, incluso en su última etapa, de ninguna manera podía llegar a ser un plebeyo y mucho menos un noble, ¿sí? Hoy en día un obrero podría, si tiene la suerte o se las ingenia para transformarse en rico, en empresario, podría dejar de ser clase obrera y pasar a ser burguesía. Bueno, el otro elemento fundamental para entender este advenimiento de la modernidad, bueno, el absolutismo, ¿cuál es la participación primero? ¿Cuál es la participación en el proceso revolucionario? Bueno, va a ser la nobleza vinculada a la monarquía absoluta, la que se va a enfrentar en los procesos concretos que nombramos, frente a el poder que empieza a tener las nuevas clases, básicamente la burguesía. ¿Sí? Una burguesía incipiente, no una burguesía moderna. Y esta monarquía absoluta, este poder absoluto, esta nobleza vinculada, se va a ver destronada. Muchos de estos sujetos se van a transformar en protoburgueses después, ¿sí? Pero muchos otros van a terminar perdiendo absolutamente en esta cuestión. Bueno, y vinculado a estos procesos de cambio, están lo que se llaman los cercamientos, o en inglés enclosure, ¿sí? Que tiene que ver con un
cambio, una modificación en la propiedad de la tierra y en la organización de la tierra. Estamos hablando de sociedades en las cuales la actividad fundamental es la agricultura. Empieza recién a aparecer el comercio existió siempre, pero empieza a incrementarse de manera muy importante el comercio, más allá del comercio local. Para esto implicó un avance en la tecnología de transporte, tanto por tierra como por mar. Estamos hablando del momento de los grandes descubrimientos y los grandes viajes de exploración de Europa, ¿sí? Tanto hacia América como hacia África y hacia el este, hacia Asia, porque lo que se va a producir, los turcos conquistan Constantinopla, entonces el pasaje de Europa a través del Mediterráneo y luego por tierra hacia las tierras asiáticas, con las cuales comerciaban muchísimo, se ve impedido. Entonces tienen que buscar la vuelta por circunnavegando África. Bueno, toda esta serie de avances tecnológicos, aparece el comercio y empieza a aparecer la manufactura. Pero esto va de la mano con un cambio en los patrones de organización y de tenencia de la tierra. Entonces aparecen estos cercamientos. Históricamente, en el medioevo, la tierra del señor feudal, había porciones de tierra exclusivamente para su uso, básicamente de sus bosques, para su casa, esparcimiento, pero después la producción estaba en manos del campesinado. Y el campesinado no tenía cada campesino un pedazo de tierra que era suyo, por empezar la tierra era del señor feudal. Pero además los campesinos tampoco tenían un pedazo de tierra repartido, este lo usás vos, este lo usás vos. De manera estricta y de manera que eso era inamovible como una especie de propiedad privada. No. Lo que pasaba es que había franjas de tierra que en general la usaba uno, la usaba el otro, y esta la usaba el otro, pero durante el periodo de cultivo y de crecimiento, ¿sí? Lo que pasa con el proceso de cercamiento es que lo que se produce es que básicamente o bien campesinos ricos, porque también se va produciendo un proceso de diferenciación de campesinos. Hay algunos campesinos que se empiezan a derrocar los lineamientos de lo que es la servidumbre, el campesino pasa a ser más plenamente libre, muchos de ellos pasan a ser proletariado, pero algunos otros pasan a ser propietarios de tierra. Aparece esta idea de la propiedad privada de la tierra, y muchos nobles lo que hacen es cercar la tierra, ¿sí? Esta tierra que antes era de uso común se va cercando y va siendo ya propiedad, y va siendo este nuevo propietario, el terrateniente, quien va a definir qué se hace en esa tierra. Ya no va a ser el campesino. En todo caso va a tener campesinos en una condición de protoproletariado para que trabajen para él. O le va a meter, el caso de los cercamientos es muy característico y fue muy estudiado incluso por Marx en Inglaterra, lo que va a ser este terrateniente, este prototerrateniente moderno, lo que va a hacer es introducir ganado, básicamente ganado bovino. Y acá tenemos un esquema comparativo. El de arriba es lo que se llamaba el Open Field System, ¿sí? Básicamente esto de la tierra común. Y vemos lonjas de tierras, bueno, dedicadas a distintos cultivos. Cada uno de estos lo manejaba una familia campesina diferente, con algún camino por ahí, ¿sí? Y algún pequeño poblado en algún rincón. Acá ya vemos que los caminos están mucho más distribuidos. ¿Por qué es necesaria una gran cantidad de caminos? Porque hay que acceder ahora a cada propiedad. Y como decíamos, el medio de transporte se mejora, ¿sí? Progresa. Y ya vemos las parcelas más claramente delimitadas. Esa es la idea de este dibujo, con pequeños poblados, parajes dispersos en diferentes lugares. Si hoy vamos, por ejemplo, por la llanura pampeana, lo que vamos a ver es fundamentalmente este esquema. Entonces, como decía, aparece ya el campesino, se va convirtiendo en un protoproletariado, ya sea urbano, porque pasa a trabajar para la fábrica urbana, para la manufactura que se empieza a tecnologizar, ubicada en las ciudades que empiezan a crecer, pero también
pasa a ser un protoproletariado de estos nuevos terratenientes, estos señores feudales convertidos, y empieza a aparecer, convertidos en capitalistas agrarios, en burguesía agraria, ¿no? Es todo un proceso de transición, no es algo que se da de golpe de un día para el otro, ¿sí? Ahora bien, estos procesos de cercamiento o de enclosure también tuvo una serie de enfrentamientos, de protestas, de resistencia por parte de los campesinos. Una de las más conocidas y más documentadas es lo que se llamó la rebelión de Kett, porque estaba liderada por este señor que se llamó Robert Kett, ¿no? En Norfolk, en 1549, en Inglaterra. Ahora bien, justamente con esto que venimos hablando, al mismo tiempo se va dando un cambio en las ideas y en la manera de percibir el mundo, de entender el mundo y de legitimar el mundo. ¿Qué es lo que va a perder vigencia? Lo que va a perder vigencia es esta caracterización y este entendimiento religioso del mundo, ese entendimiento teológico en el cual, y por eso la Iglesia tenía un papel absolutamente central durante todo el medioevo, y por eso el poder del monarca estaba legitimado por su sometimiento a la ley divina, ¿sí? Es lo que aparece acá, se llama renacimiento y humanismo, se lo ha llamado, ¿no? ¿Por qué renacimiento? Porque renacen ciertas ideas que vienen que retoman de la cultura griega y romana, y humanismo porque el ser humano, el hombre, pasa a tener, o vuelve a tener en todo caso, por eso de renacimiento, un lugar central, desplazando a la religión, no anulando a la religión, sino desplazándola de ese lugar hegemónico que venía teniendo. Esto se evidencia en las artes, tanto en pintura y en escultura, donde antes teníamos un arte fundamentalmente religioso, pasamos a tener un arte humanista, valga la redundancia, en donde básicamente de lo que se trata es imitar lo que se entiende la belleza y la perfección humana, ¿sí? Por eso vamos a ver tantas pinturas y tantas esculturas tratando de ser lo más fiel posible, ¿sí? Muy diferente a lo que pasa hoy, pero lo que pasa hoy en artes plásticas no podría entenderse sin este periodo previo, digamos, ¿no? En aquel momento era necesario enaltecer lo humano, y las bellas artes, como así se llamaban, se dedicaban justamente a esto. Como decía, en el Renacimiento aparece convive con este periodo de crecimiento del transporte, crecimiento del comercio. Acá en la imagen vemos transporte terrestre y barcos, un puerto. Por eso es que los lugares característicos en donde más fuertemente se va a desarrollar esta idea de renacimiento y humanismo van a ser Italia y Países Bajos, lugares ubicados con muchos puertos, ubicados justo frente al mar, ¿sí? Con mucha costa, con mucho puerto. Una característica que lo vamos a ver en un próximo video, fundamental para entender la revolución de los Países Bajos, que es considerada la primera revolución moderna, la primera revolución burguesa, es esta centralidad que tiene el comercio, ¿sí? Italia va a ser un proceso muy diferente porque recién va a unificarse y adquirir todas las características de un Estado-nación moderno mucho más adelante. Este humanismo y renacimiento, así como se da una fuerte efervescencia y crecimiento de las artes plásticas, de las artes visuales, aparece empieza a desarrollarse la imprenta, y empieza a aparecer una mayor masividad del trabajo escrito, porque antes el conocimiento, el saber estaba reservado pura y exclusivamente al clero, fundamentalmente al clero. Ahora, como el hombre pasa a ser el centro del mundo, ¿sí? Ya no es más Dios, no es más la religión, no es un hombre ateo, sigue siendo un hombre religioso, pero la religión ocupa un segundo plano. El hombre pasa a ser el centro del mundo, el hombre es el que conoce, ¿sí? Y para conocer necesita divulgar esas ideas. ¿Y cómo se divulga? Por el papel. ¿Sí? Por eso la imprenta y la literatura empieza a desarrollarse también con gran énfasis.
decíamos del perfeccionamiento humano, este intento de retratar el perfeccionamiento humano, pero también empieza a ser estudiado lo humano y el mundo es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza ya no es más una celebración hacia Dios el Creador, sino que se trata de entender a la naturaleza en sí misma. La naturaleza es vista como que tiene reglas, empieza a tener reglas propias, ¿sí? Y aparece lo que se llama, o surge con mayor fuerza, lo que actualmente se llama la nueva ciencia. Hay un nuevo conocimiento ya así desarrollado por, básicamente van a ser estas clases nobles transformándose en burguesas o clases burguesas, aquellos que van a posibilitar este conocimiento. Ya el conocimiento, el saber no va a estar refugiado en los monasterios. Y el hombre es parte de la naturaleza, por lo tanto, el hombre, el ser humano y la naturaleza son aquellos focos de atención por parte de los estudios de esta ciencia. Acá lo vemos a Copérnico, y por naturaleza también se entiende todo el cosmos, el universo, no solo la naturaleza del planeta Tierra. ¿Por qué es central esto del cosmos? Porque la ideología medieval nos decía que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque en la Tierra estaba el hombre y el hombre era la mayor creación de Dios. Entonces todo el resto tenía que girar alrededor del hombre, por lo tanto de la Tierra, del planeta Tierra. No había ninguna verificación empírica de esto, había una creencia religiosa e ideológica. Lo que empieza a pasar, que con los nuevos instrumentos que se desarrollan, la tecnología se empieza a desarrollar muy fuertemente, a fines de 1300, 1400, la tecnología para observar la naturaleza también, la tecnología astronómica, bueno, empiezan a darse verificaciones empíricas observables de que el resto de los planetas, y mucho menos el Sol, no giraban alrededor de la Tierra, sino que era al revés. Bueno, quien empieza a ver esto y a divulgarlo es Copérnico por un lado, y también Galileo Galilei, que son condenados y perseguidos por la Iglesia. Entonces ahí se empieza a ver algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, que el Sol es el centro de nuestro universo. Y bueno, hoy sabemos que hay un montón de otros soles y otras estrellas que conforman otros sistemas, ¿sí? Y empieza a ser vista, estudiada, si bien la astronomía es lo primero que aparece, inmediatamente después empieza a desarrollarse con cada vez más fuerza, si bien el siglo de oro es el 1800, la biología, el estudio de la naturaleza y el estudio del humano. ¿Sí? Antes no había necesidad de estudiarlo porque solo alabábamos a Dios y esto era una creación de Dios. Ahora hay que entenderla en sí misma porque hay que explicarla en sí misma. Solo así puede después aparecer una teoría de la evolución independientemente de la mano divina, y aparece la teoría de la evolución de Darwin. Por eso digo que el 1800 es el siglo de oro, digamos, de los estudios biológicos, ¿no? Que la teoría de la evolución de Darwin explica la evolución en términos de leyes de la propia naturaleza, ya no por intervención divina. El otro periodo, la otra herramienta fundamental para poder entender esta construcción, bueno, esto implicó, digamos, esta nueva ciencia, el humanismo y el renacimiento, implicó toda una serie de conflictos y enfrentamientos ideológicos, pero también de violencia física, con toda la lógica que justificaba el mundo medieval previo. Y el otro, y a partir de esto, a partir de lo religioso, se generan incluso una serie de enfrentamientos muy, muy importantes. Un condimento fundamental, tanto de las revoluciones de los Países Bajos como de Inglaterra, es esta diferencia religiosa. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece el protestantismo como una variante dentro del catolicismo, dentro del cristianismo. Pero la importancia del protestantismo es porque sienta las bases que avalan esta nueva forma de justificar y de entender y de legitimar el mundo, ¿sí? No es porque tenga una importancia crucial interna a las religiones. ¿Qué sostiene fundamentalmente y muy básicamente el protestantismo? El protestantismo surge, es una reacción muy conservadora interna de la Iglesia, pero las consecuencias son impensadas para aquellos que la pensaron, básicamente para Lutero, ¿no? Y para Calvino.
La justificación es que la iglesia estaba muy corrupta, el papado estaba terriblemente corrupto, concentraba todo el poder, era un poder corrupto que encima nos quería decir cómo ser buen cristianos. Entonces el protestantismo empieza a decir, bueno, no, cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder entender e interpretar la Biblia. Previo al protestantismo, la única palabra divina, la única interpretación posible venía de la iglesia, del papado y de toda su estructura jerárquica. Martín Lutero introduce una revolución impresionante en términos ideológicos, porque si bien quiere hacer una reforma muy conservadora internamente a la iglesia y se pone cada vez más, digamos, la reforma luterana es una reforma que enfatiza esta vida absolutamente ascética del buen cristiano respecto de la vida material, ¿sí? Porque básicamente lo único válido es la vida post-muerte. ¿Sí? Esto lo enfatiza fuertemente. En este sentido digo que en todo caso es una reforma conservadora. Pero como introduce esta cuestión, como la iglesia era corrupta, entonces cada católico, cada cristiano podía interpretar la Biblia. Esto que da sustento desde el lado de lo religioso al individualismo, ¿sí? A esta concepción más individualista. Antes lo que primaba era una concepción de cuerpo, éramos el rebaño de Dios, y ahora cada ser humano pasa a ser una entidad en sí misma que se justifica, se legitima y tiene autoridad sobre sí misma, incluso para interpretar la Biblia. ¿Sí? Esto lo estudió muy fuertemente Max Weber, ¿sí? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Sí? Pero digo, es una consecuencia no pensada ni deseada por el protestantismo, pero una consecuencia fuertísima que va a servir de fundamentación justamente a estos sectores burgueses o protoburgueses en las revoluciones tanto de Países Bajos como Inglaterra. ¿Sí? Vinculado con esto está la cuestión de Maquiavelo, ¿sí? Que, digo, va a justificar de alguna manera también este nuevo surgimiento de una ética política diferente, en la idea de justificar al poder político también con independencia del poder divino. ¿Sí? Entonces, por dos caminos diferentes, tanto el protestantismo como la teoría maquiavélica del Estado, lo que van a terminar haciendo es la separación de la Iglesia del poder estatal, un elemento fundamental para la conformación del poder moderno. ¿Sí? Y todo esto va a ir permitiendo una actividad mucho más liberada, más libre de lo que es la burguesía mercantil y manufacturera, que es el primer esbozo de burguesía. ¿Sí? Todavía no tenemos la revolución industrial acá, porque antes la actividad del lucro, de la ganancia, según la interpretación religiosa medieval, no era una actividad buen vista, porque eso implicaba pasarla bien en la tierra, y no, el hombre estaba destinado a que su vida plena se iba a dar recién si accedía al cielo. ¿Sí? Todo esto en términos económicos genera un proceso de acumulación, y para esto del proceso de acumulación es fundamental la conquista de las nuevas tierras por parte de Europa, África, la circunnavegación que llega hacia Asia y fundamentalmente la conquista de América, que traen una serie de riquezas a Europa, y eso constituye un puntapié inicial del proceso de acumulación. Esto de los enclásers se empieza a llamar refeudalización, porque hay esta reconsideración de la tierra como método de cultivo, ya no dejada a una economía de subsistencia con algún mínimo excedente por parte de los campesinos, sino ya con el espíritu es necesario fomentar e incrementar la producción mercantil porque existe cada vez más demanda, la población empieza a crecer, la economía empieza a crecer, y además una mayor rentabilidad, y en esto participa directamente esta incipiente burguesía agraria. ¿Sí?
Y tal es así que esto va a dar lugar a lo que se llamó, lo que se empieza a llamar la agricultura capitalista. Implica toda una serie de innovaciones técnicas y un mejoramiento y un aumento muy importante de la productividad, ¿no? Que sin estos procesos no se hubiera podido dar. Bueno, creo que con esto embarcamos los lineamientos fundamentales de lo que es las condiciones de posibilidad de la construcción de la modernidad y vamos a ver en el próximo video cómo esto se materializa en procesos revolucionarios concretos con enfrentamiento entre clases y sectores sociales en donde intervienen todos estos elementos que hoy he desarrollado. Bueno, espero que les haya resultado también interesante esto. Vamos avanzando en este ciclo de largo aliento que hemos pensado como la dialéctica de los procesos revolucionarios y de las rebeliones. Así que bueno, como siempre les digo, antes de despedirme, les agradezco estar acá, ayúdennos con un me gusta, con difundiendo nuestros videos, con pasándole a sus amigos para que se suscriban al canal, que como siempre les digo, lentamente vamos creciendo, pero todavía esta plataforma no nos ha bendecido, ¿no? Y para esto necesitamos seguir creciendo con estas dimensiones que les he planteado. Así que me despido hasta una próxima en este ciclo de revoluciones y rebeliones. Adiós.